A continuación presento la investigación que se titula Autocuidado en pacientes con falla cardíaca y la contribución de sus cuidadores en el Hospital Universitario del Caribe de Cartagena en el año 2020. El investigador principal Elizabeth Romero Maza y contó con la participación de los co-investigadores Stephanie Rodríguez Payares, Vanessa Manjarres Olivero y estudios realizados en la Universidad de Cartagena por la Facultad de Enfermería. En el planteamiento del problema, la falla cardíaca es considerada un síndrome clínico definido por la presencia de síntomas o signos sugestivos de deterioro del gasto cardíaco y de la sobrecarga del corazón. Tiene una incidencia grande, reportada por 40 casos anuales por 1.000 habitantes en pacientes de más de 75 años, generalmente con antecedentes de enfermedad cardíaca. Ocasiona en el 2020 muertes que aumentaron de 15 al 20% y se supone que para el 2030 va a aumentar a 23.6 millones por enfermedades cardiovasculares en el mundo. En México se presentan 750.000 pacientes con insuficiencia cardíaca al año. En Colombia es la primera causa de muerte. Es fundamental en este proceso del autocuidado la educación, que no puede estar distante del autocuidado, para otorgarle a los pacientes una mayor calidad de vida. Olivella en su estudio encuentra que los pacientes con falla cardíaca tienen un autocuidado regular, tienen afectación en la realización de actividades diarias y tienen riesgo de herencia. En esta triada de cuidador, el paciente, las competencias del cuidador y la enfermería, Pérez encuentra experiencias vividas por la familia de los pacientes con falla y generalmente son predictores de un buen bienestar. Bellón dice que contribuyen los cuidadores al mantenimiento del autocuidado en los pacientes. Con estos antecedentes nos permitimos presentar cuál es el autocuidado de pacientes con falla cardíaca y la contribución de los cuidadores en su autocuidado en un centro de salud de la ciudad de Cartagena. El objetivo general fue identificar el autocuidado de pacientes con falla, la contribución de los cuidadores en su autocuidado en un centro de salud de la ciudad de Cartagena. Entre los cuidados específicos fue caracterizar los pacientes y los cuidadores y condiciones de cuidado en cuidadores familiares con falla cardíaca en este centro asistencial del Hospital Universitario del Caribe. Describir la capacidad de autocuidado en esos pacientes con falla cardíaca y determinar la contribución del cuidador en el autocuidado del paciente con falla cardíaca en aspectos de mantenimiento del cuidado general y la gestión del cuidado. Un estudio descriptivo transversal que contó con una población de 80 cuidadores y 80 pacientes adultos que fueron diagnosticados con falla cardíaca, los cuales tenían unos cuidadores informales de pacientes y pacientes diagnosticados con fallas de más de 3 meses, cuidadores y pacientes mayores de 18 años y aceptar participar en el estudio. Se incluyeron cuidadores y pacientes que por condiciones especiales no les fue posible participar en el estudio, cuidadores y pacientes que no desearon participar. Entre los instrumentos se contó con una encuesta de caracterización de la diada, en la cual se toman características sociodemográficas del cuidador y del paciente. Mide el índice de autocuidado en personas con falla cardíaca, evalúa las condiciones del perfil sociodemográfico de la diada. Tiene una confiabilidad con un alfa de Cronbach global de 0.89, que es un parámetro satisfactorio para escalas de medición en salud, según Luján Tangarife. Y el cuestionario SCFI mide la contribución de los cuidadores al mantenimiento del cuidado personal y la gestión del autocuidado y la autoconfianza en su capacidad de contribuir al autocuidado de la insuficiencia cardíaca del paciente. Evalúa el reconocimiento y las actitudes para mejorar los signos y síntomas de descompensación clínica, y la fiabilidad de este instrumento fue alta, 0.90. Se recolecta la información en pacientes y cuidadores, los cuales cumplieron los criterios de exclusión. El análisis estadístico estuvo dado por reunir los datos en una matriz de Microsoft Excel 2012. Se aplicaron medidas de tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas y frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas. Se agruparon las variables tomando como punto de corte la mediana. Las consideraciones éticas se tuvo en cuenta el derecho a tomar decisiones informadas mediante consentimiento informado. Se tuvo en cuenta el Código de Ética de Enfermería en la Ley
911 de 2004 del Congreso de Colombia, el artículo 11 de la resolución 08430 del 4 de octubre que declaró esta investigación sin riesgo. A continuación presento los resultados más importantes de la discusión. De las características sociodemográficas de los pacientes, podemos destacar que la edad promedio fue entre 61 y 80 años de escolaridad secundaria y jubilados. En este momento se podría considerar que el estudio de Achuri encuentra que el 53.7% de los pacientes eran hombres. Similar a esto, con una media de edad de 83, casados y viudos de un nivel educativo de primaria. El 97% de los pacientes estaban jubilados con medios económicos suficientes para vivir y el 80% y el 86% viven en la ciudad. Para el autor Flores, la mayoría de los pacientes eran de sexo femenino en el 56.6%, la edad media fue de 75.6 años y el nivel de estudios era bajo, totalmente contrario a lo reportado por este estudio. Entre las características sociodemográficas de los cuidadores encontramos cuidadores que tuvieron predominio femenino, como está descrito en la literatura. Ese es el perfil de los cuidadores en Colombia, estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia, en la cual participaron Romero, Sánchez y demás. La edad de los cuidadores fue de 52, más o menos 16 años, en un nivel de escolaridad de 37.5% y tenía formación de primaria incompleta. En el estado civil se encontró que el 37% de los cuidadores eran solteros. En el estudio de Sánchez se encontró este predominio de femeninos, lo mismo que en el del Ángel y Ruiz. Las condiciones de cuidado de los cuidadores. Se ha descrito que es único cuidador en una gran mayoría, que cuidan desde el momento de su diagnóstico un gran porcentaje, que cuidan más de 4 horas diarias y que son esposos. El parentesco que más predominó fue el de esposos. Datos coincidentes con Sánchez, con Del Ángel, con Ruiz y con Durán. Encontraron los mismos resultados. En el mantenimiento de cuidado de los pacientes, con la frecuencia de la realización de actividades, se encontró que con qué frecuencia realizaban actividades. Por ejemplo, revisar su peso, en su mayoría lo hacían a veces. Revisar sus tobillos, también en su mayoría lo hacían a veces. Evitar enfermar con vacunas para no enfermarse, a veces. Y asistir a citas médicas, también fueron muy bajos estos resultados. Lo que se encontró con mayor frecuencia fue que realizaban actividad física. Datos concordantes con Concepción y Tuna, los cuales también indicaron un autocuidado inadecuado de los pacientes y un bajo nivel de mantenimiento y manejo del autocuidado. Los ítems cuya puntuación reportó en algunas veces y casi nunca relacionados fueron el control de peso. El autocuidado fue menor en el control del peso, realización de ejercicio regular y contacto con profesionales ante síntomas de empeoramiento. Los pacientes acudieron puntuales a sus citas con su médico, eso fue muy positivo, y los pacientes realizaron raramente el ejercicio físico en el estudio de Achuri. ¿Con qué frecuencia realizan actividades, por ejemplo, hacer ejercicio 30 minutos diarios? Esto lo reportaron siempre diariamente en el 29 de los pacientes, que correspondió al 36.3%. Tener una dieta baja en sodio fue muy bajo porcentaje, que fue a veces. Pedir alimentos bajos en sodio con frecuencia muy baja. Recordar tomar los medicamentos, nunca lo hicieron o rara vez. Siempre el cuidador era el que tenía que apoyar en esta etapa. Utilizar un sistema para recordar las medicinas, también fue nunca o rara vez. Esto fue concordante con los estudios de Juárez, de Chávez, de Dávila, de Arapués, Izquierdo, los cuales encontraron pacientes que no siempre se adhirieron al tratamiento prescrito, pero por el contrario utilizaron un sistema que los recordara la toma de sus medicinas. La restricción hídrica fue la actividad más indicada, con un cumplimiento del 96%. La actividad física y el bajo consumo de sodio se indicaron por igual, con un cumplimiento del 78%. La adherencia correcta a la medicación seguidamente
a la vacunación antigripal y al reposo diario, pero menor grado de seguimiento en el control de peso. Este fue el estudio de Izquierdo. En cuanto a la capacidad del paciente para el autocuidado, reconocer los síntomas de falla cardíaca, se encontró que sí lo reconocen rápidamente en el 28%. Estos datos no concuerdan con el estudio de Rendón y de Rieder, que dijeron que tenían en el 61.7% la sensación de que algo no estaba del todo bien. Bajo nivel de reconocimiento de los síntomas de descompensación clínica o manejo de los mismos fue reportado por Izquierdo, y la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca tenían un escaso conocimiento sobre los signos y síntomas y el autocuidado de la insuficiencia cardíaca. Esto fue reportado por CI. El 42.7% no percibió síntomas de insuficiencia cardíaca y por lo tanto no tuvo conductas de manejo del autocuidado. La presencia de síntomas durante el último mes sí lo detectaron en un 75%. Presentaban disnea, notablemente alteración del despertar y edema, falta de aliento y malestar torácico. Fueron los síntomas que más informaron los participantes en su escala de edema. Y la mayor parte de la muestra admitió haber experimentado en el último mes dificultad para respirar o hinchazón del tobillo. La capacidad de autocuidado de los pacientes en falla cardíaca relacionada con acciones de autocuidado en la presencia de síntomas se encontró de la siguiente manera. Reducir el sodio en la dieta, probable, en un 50%. Reducir el consumo de líquido en un 43%. Tomar una pastilla extra para el baño, para ir a orinar, poco probable en el 48.7%. Y llamar al médico o enfermera fue la muy probable en un 39 y 32%. Los otros estudios, como los de Juárez, Feder, Echeverry y Van, encontraron que en unos porcentajes de 43% muy similares a esto, utilizaron estrategias de autocuidado para aliviar los síntomas antes del ingreso hospitalario. Los participantes indicaron bajo nivel de mantenimiento del autocuidado y era poco probable que los pacientes redujeran la ingesta de sal. Y menos del 40% de los participantes tomó algunas acciones para controlar la condición. La mayoría de los pacientes llamaron a sus proveedores, muchos redujeron el consumo de la sal y los líquidos en la dieta. La seguridad ante el beneficio del remedio que utilizó al tener los síntomas de falla cardíaca se encontró algo seguro, con promedios muy bajos de 30%. En el estudio de Urchini y de Corala, la mayoría de los encuestados estaban seguros de su capacidad para juzgar si el remedio que probaran más recientemente era eficaz. Y en el de Corala, la mitad de los participantes estaban algo seguros en un 50% de su capacidad para evaluar la eficacia de las medicinas. Muy distantes del estudio con unos promedios de 30, cuando acá estaban más altos. La confianza del paciente a participar de su autocuidado. Los promedios estuvieron muy entre el 54% y el 30%, de algo confiado, mantenerse sin síntomas, seguir los consejos de tratamiento, evaluar la importancia de los síntomas, reconocer cambios en su salud, hacer algo para aliviar los síntomas y evaluar más el funcionamiento de los medicamentos. Ahora sí hablemos de la contribución de los cuidadores al autocuidado del paciente en falla cardíaca. Fue moderado en un 45%. Ayuri reporta que a nivel de competencia global para el cuidado en el hogar de los cuidadores familiares de sus pacientes fue medio y alto en 37 y 39%, muy diferente a lo reportado por este estudio. El Carrillo reporta que 58.6% de los cuidadores presentan un alto nivel de competencia para cuidar en el hogar, muy diferente a lo que se encontró en este estudio, que se encontró más bajo. En el de Bellone, las puntuaciones de contribución del cuidador al mantenimiento y manejo del autocuidado y la confianza de los cuidadores fueron de 51.78%. Y el de Vega
el grado de competencia para el cuidado es alto en la mayoría de los cuidadores. Entonces, en comparación con este estudio, la contribución fue muy baja. Y en cuanto al mantenimiento personal y gestión del cuidado, aquí se encontró que con insuficiencia cardíaca en los ítems de coordinación de cita, cumplimiento de la medicación, el seguimiento de la coordinación de la atención y el fomento de la independencia y la adopción de medidas fueron encontradas en Hackness y contribuyen al autocuidado. Mientras que en este estudio se encontró que algunas veces, en su gran mayoría, muchas veces solamente fue evitar enfermar, que es lo que mejores promedios tuvieron. El estudio de Clark de prácticas de cuidado daban cumplimiento a la actividad física. Acá en hacer ejercicio de 30 minutos fue evaluado algunas veces en el 37.5%, muy distante de lo de este estudio. Los cuidadores tenían acciones incorrectas como pesar al paciente una sola vez a la semana y aunque tuvieran reconocimiento de síntomas y de las características de la insuficiencia cardíaca, no tenían confianza. Eso lo reportó el estudio de Durante. Para finalizar, las mejores evaluadas fueron, como siempre, recordar tomar las medicinas y utilizar un sistema para recordar las medicinas. Fortaleza, explorar el autocuidado en el paciente y su contribución por el cuidado. Limitaciones, los resultados permitieron observar que los ítems agrupados en los dominios de mantenimiento y gestión se mezclaban entre sí. Se concluye que la capacidad de autocuidado para las indicaciones de un paciente en falla cardíaca prevalece la condición de estar sintomático y no lo reconoce. Es evidente la baja adherencia en aspectos de control de síntomas, prevención de eventos y poca confianza en el manejo de la enfermedad. La contribución de los cuidadores más aceptada fue evitar que enfermara, recordar los medicamentos y las citas médicas y pedir alimentos bajos en sal. En los comportamientos de salud fue evidente la debilidad en el manejo de síntomas y las indicaciones médicas. Predominó el sexo masculino en los pacientes en un promedio de edad de 43.6 años y nivel de escolaridad técnico, mientras que los cuidadores predominaron el sexo femenino con edades menores a la persona cuidada, único cuidador, cuidan desde el diagnóstico y dedican menos de 4 horas al cuidado. Los pacientes muy pocos tienen condiciones de autocuidado en el control del peso, revisan los tobillos, al revisar los tobillos, consumo de dieta baja en sal, tomar los medicamentos. Reconocen los síntomas de falla cardíaca con poca probabilidad de tomar las medidas necesarias para evitarlos y se mantienen más confiados en la presencia de síntomas y se adhieren en mayor grado a realizar actividad física. La contribución del cuidador en el autocuidado fue alta por aspectos positivos como sugerir evitar enfermarse, recordar tomar las medicinas y utilizar un sistema para ese efecto, y contribución moderada y baja para descuidar en el mantenimiento de su cuidado, control del peso, revisar sus tobillos, realizar ejercicio, asistencia a otras citas médicas y dieta adecuada. Se recomienda contar con un indicador empírico enfocado al cuidador que permite el diseño, implementación, evaluación y análisis de acciones multidisciplinares e intersectoriales que se puedan aplicar a la diada paciente y cuidador, y de este modo se fortalece el autocuidado considerado un elemento importante y un predictor de éxito en el abordaje del paciente con falla cardíaca. Proponer la creación de programas o clínicas de falla cardíaca con un enfoque educativo y de seguimiento de estos pacientes con el objetivo de mejorar el autocuidado, la calidad de vida y reducir los reingresos hospitalarios. Esta investigación invita a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cartagena a continuar promoviendo y apoyando la generación de conocimiento disciplinar para fortalecer y desarrollar las líneas de investigación sobre el cuidado en la salud cardiovascular en respuesta a las necesidades sociales derivadas de este problema de salud pública. Gracias.